Hola, en este video comenzaremos a hablar del método de integración del trapecio, el cual es otro método numérico de integración, cuya principal diferencia respecto a cualquier método del rectángulo es que en vez de utilizar una aproximación a la función original constante, como es en el caso del rectángulo, utilizamos una función que genera una línea recta o bien un polinomio de primer orden. Comenzamos visualizando qué es lo que hace este método o qué es lo que hace diferente a este método de los otros. En pantalla ustedes pueden ver un plano XY en el cual ustedes pueden ver la gráfica de una función genérica f de x y donde tenemos los límites de integración a y b. Entonces el valor de la integral y está dado por la integral desde a hasta b de la función f de x. En este caso, como ya comenté, no se utiliza una aproximación constante para esta función, sino que se utiliza una función lineal. Y para esto vamos a utilizar la forma lineal de los polinomios de Newton que utilizamos en interpolación. Entonces tendríamos que la función f de x, que es la función real, la que queremos integrar, es aproximadamente un polinomio de Newton lineal, que si recordamos es igual a y1 más paréntesis x menos x1, y esto que multiplica a la diferencia dividida entre x1 y x2. Y si seguimos desarrollando esta función, tendremos que f evaluada en x es aproximadamente y1 más x menos x1 por la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1 sobre x2 menos x1. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar esta función con la gráfica que tenemos, y para eso vamos a visualizar el método del trapecio considerando un solo intervalo general, por lo que tendremos un solo trapecio. ¿Dónde comienza este trapecio? Pues comienza en A, termina en B y lo vamos a unir con una línea recta. Y si ven, por esto adquiere el nombre del trapecio, porque ahora no utilizamos aproximaciones rectangulares, sino que utilizamos trapecios en general. Y también aquí podemos ver que se encuentra la aproximación lineal. Ya no es una aproximación constante como en el método del rectángulo, sino que ahora estamos utilizando una línea recta, lo que en principio supone que este método del trapecio funciona mejor que el método del rectángulo. Bueno, entonces vamos a empezar a relacionar la gráfica que ya tenemos donde aparece el trapecio con esta función. Para esto primero vamos a identificar a y1, donde si vemos a la gráfica y1 se encuentra en esta posición. Y de hecho y1 es igual a la función evaluada en a. Entonces tendríamos que f de x es aproximadamente la función evaluada en a. Ahora vamos a identificar dónde se encuentra x1. Si vemos x1 corresponde al valor de a, por lo que tendremos más x menos a. Y es lo que multiplica a la función evaluada en b, ya que b corresponde a x2 menos la función evaluada en a y sobre b menos a. De esta manera ya tenemos esta aproximación a la función general que vamos a usar en la integral. De esta manera tenemos que el valor de la integral es aproximadamente la integral desde a hasta b de la función f de x, que la estamos aproximando a una línea recta que está dada por la función evaluada en a, más x menos a, y que multiplica a la función evaluada en b menos la función evaluada en a sobre b menos a, y todo esto por diferencial de x. Y si obtenemos esta integral y después evaluamos entre a y b, tenemos así que el valor de y, o el valor de la integral, es aproximadamente la función evaluada en a, que multiplica a b menos a, más un medio de la función evaluada en b menos la función evaluada en a, y todo esto multiplicado por b menos a. Y esta relación que acabamos de obtener resulta muy útil para poder visualizar lo que estamos haciendo respecto a la gráfica. Vamos a comparar esta última ecuación, vamos a comparar esta última aproximación con el trapecio que aparece en la gráfica. Nos vamos a enfocar primero a este primer término. Si vemos es b menos a, que nos indica que es esta distancia, multiplicado por la función evaluada en a, es decir, multiplicado por esta distancia. Y si checamos, ahí estamos obteniendo el área de esta región, que es una región rectangular. Y ahora, si analizamos el otro término, tenemos que estamos también considerando a b menos a, lo que nos indica que es esta distancia, multiplicado por la función evaluada en b, que corresponde a esta posición, aquí está la función evaluada en b, menos la función evaluada en a. Entonces, aquí tenemos que es esta distancia. Y si checamos, esto solamente corresponde al área de todo este rectángulo. Sin embargo, al estar dividiendo todo esto entre 2, pues estamos calculando el área simplemente de este triángulo. Y entonces después, al sumar ambos términos, ya estamos calculando el área del trapecio que estamos utilizando para aproximar el área bajo la curva. Y ahora, para fines de cálculo, solo nos hace falta reacomodar esta última aproximación, quedando así que el valor de la integral es aproximadamente la función evaluada en a más la función evaluada en b, todo esto sobre 2 y multiplicado por b menos a. Y de esta manera acabamos de obtener una forma más práctica para aplicar el método de integración del trapecio, en este caso considerando un solo trapecio o un intervalo general. Esta aproximación en la práctica no es de gran ayuda, ya que conlleva a grandes errores de aproximación. Sin embargo, sí nos va a ser útil para hacer el proceso de visualización que veremos en un momento, ya que ahora vamos a trabajar con el método compuesto del trapecio. Vamos a utilizar la gráfica que aparece en pantalla con la función f de x para comenzar a visualizar y a comprender cómo funciona el método compuesto del trapecio. En este caso, lo que queremos obtener es el valor de la integral que está dado por la integral desde a hasta b de la función f de x de x. En este caso tenemos un intervalo general que va desde a hasta b, y lo que vamos a hacer es generar intervalos intermedios. Aquí va a estar el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo y el cuarto intervalo. Y en cada uno de estos intervalos vamos a dibujar un trapecio. El primero luciría así, el segundo luciría de esta manera, el tercero de esta manera y el cuarto de esta manera. Podemos ver que a simple vista ya se ve que el área que estamos utilizando para aproximar es mucho más cercana a la realidad que cuando se utilizaba el método del rectángulo.
Ahora vamos a decir que a es igual a x1, aquí tenemos x2, x3, x4 y x5. Tenemos 5 datos respecto a x que corresponden a 4 intervalos. Y una vez que generamos todos estos intervalos, podemos decir que esta expresión o esta integral es igual a la sumatoria de, en este caso, 4 integrales individuales. ¿Cuál sería la primera integral? Bueno, pues sería desde x1 hasta x2 de la función f de x de x. Hay que estar consciente de que seguimos utilizando la función original, es decir, la que en la gráfica aparece de color negro, y básicamente esta integral desde x1 hasta x2 corresponde a esta área. Ahora sería más la integral desde x2 hasta x3 de f de x de x. Aquí de igual manera seguimos utilizando la función original o la función real, y la área que estamos calculando es la que aparece en color naranja. Y nos falta hacer esto mismo para los dos últimos intervalos, por lo que sería más la integral desde x3 hasta x4 de la función que depende de x de x. Y por último, más la integral desde x4 hasta x5 de f de x de x. Y con estos dos últimos términos tenemos esta área y tenemos esta última área. Y si utilizamos la expresión que acabamos de encontrar hace un momento, que es esta que aparece en la parte superior, y la aplicamos para un intervalo general desde xy hasta xy más 1, tendremos que el valor de la integral, que es igual a la integral desde xy hasta xy más 1 de la función f de x de x, es aproximadamente la función evaluada en xy más la función evaluada en xy más 1, todo esto sobre 2, y multiplicado por xy más 1 menos xy. Y de esta manera podemos ver que para cada uno de estos términos que acabamos de escribir corresponde una expresión de este tipo. Una vez que identificamos esto, pues ya podemos generalizar cómo vamos a hacer esto, pues con el uso de una sumatoria. De esta manera tenemos que el valor de la integral es aproximadamente un medio que multiplica a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, donde n sigue siendo el número de intervalos de la función evaluada en xy más la función evaluada en xy más 1, y todo esto multiplicado por xy más 1 menos xy. Ahora vamos a reducir aún más esta expresión, para lo cual tenemos que analizar este término, que si checamos básicamente es el ancho de cada uno de estos intervalos. Para esto vamos a suponer que el ancho de cada uno de estos intervalos es igual a h, y al ser una constante puede salir de la sumatoria. De esta manera tenemos que el valor de la integral es aproximadamente h sobre 2, que multiplica a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de la función evaluada en xy más la función evaluada en xy más 1. Y ahora vamos a hacer un último análisis que nos va a permitir llegar a la expresión final, o a la expresión que vamos a utilizar para programar. Lo que vamos a hacer es desarrollar y analizar esta sumatoria. Tendríamos así que y es igual a h sobre 2, que multiplica a la función evaluada en x1, que si recordamos es igual a la función evaluada en a, más la función evaluada en x2, y esto sería para i igual a 1. Después para i igual a 2 tendríamos que es más la función evaluada en x2, más la función evaluada en x3. Y para cuando n es igual a 3 tendríamos que es más la función evaluada en x3, más la función evaluada en x4. De aquí podemos ver que todos estos términos intermedios se repiten, es decir, tenemos dos veces la función evaluada en x2 y también dos veces la función evaluada en x3. Y de esta manera tendremos también dos veces la función evaluada en x4. Para los únicos valores que no evaluaríamos dos veces la función es para f evaluada en a y para el último término, que sería la función evaluada en b. Para esto no existen dos evaluaciones, sino que una única evaluación. Entonces, debido a esto, la función evaluada en a y la función evaluada en b las vamos a separar para de esta manera tener que i es igual a h sobre 2, que multiplica a la función evaluada en a más la función evaluada en b, más h, que multiplica a la sumatoria desde i, ahora igual a 2, no a 1, ya que sacamos la función evaluada en a, que corresponde a la función evaluada en x1, y es hasta n, de la función evaluada en xy. Y bueno, esta es la expresión final, y podemos darnos cuenta de que esta que acabamos de obtener, esta expresión, que de hecho aquí no es igual, sino que es aproximadamente, lo mismo sucede con la expresión anterior, es más sencilla que la que habíamos obtenido anteriormente, que es esta que estoy marcando. ¿Y cómo logramos pasar de esta expresión a esta expresión? Pues simplemente con el análisis que hicimos aquí. Y bueno, en el siguiente video vamos a hacer un cálculo a mano, utilizando esta aproximación para calcular la integral o bien el área bajo la curva, utilizando el método compuesto del trapecio.